La violencia es uno de los tópicos que creo que más eh, se abordan en muchos de los momentos desde que ustedes están en los primeros años de primaria o incluso en preescolar. Ustedes son de las primeras generaciones que se les habla de derechos, ¿no? Y que se les explica lo que, las repercusiones que hay en relación al maltrato en general. Eh, Aún así es un tema que sigue siendo necesario abordar y reflexionar constantemente. Ustedes mismos viven formas, historias relacionadas con este fenómeno y que tiene repercusiones que muchas de las veces no, pues no son claras, ¿no? No nos percatamos la afectación que tiene en nuestra vida cotidiana y eso quizás es lo más doloroso cuando uno se entera y en algunos de los casos lo más delicado también. Pero bueno, vamos a conocerla un poquito más o vamos a platicar de ella para luego hacer un poquito más de juego o eco en relación a este tópico, ¿no? Nada más que no avanza. A ver ahí. Bueno, vamos con lo más sencillo, ¿no? De siempre. Es que es para la Real Academia de la Lengua Española, pues es una cualidad de violento, acción y efecto de violentar y violentarse, acción violenta contra el natural modo de proceder. Y bueno, en este caso también aplica para una violación a una persona, ¿no? En este caso, la variedad es tan concreta en relación al lenguaje, ¿no? Y a su vez con todas las aristas que quizás podríamos manejar, pero obviamente tiene algo que no refleja como todas las definiciones gramaticales, ¿no? No alcanza a entenderse o a verse todo lo que implica un acto de violencia. Aunque la imagen que pues, estamos viendo ahí, pues a lo mejor sí explica un poquito más, ¿no? Eh, Hay más definiciones, obviamente. En este caso, para México, la Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia nos dice que es el uso deliberado del poder o la fuerza física, ya sea en un grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Quedan incluidas las diversas manifestaciones que tiene la violencia, como la de género, la juvenil, la delictiva, la institucional y la social, entre otras. Si se fijan la gama de aspectos o de impacto cotidiano que puede llegar a tener la violencia y que está contemplado dentro de nuestras leyes pues para la prevención, pues ya está dicho por ahí. Ahora el detalle es cómo la entiende la sociedad y cómo se aplica también por parte de los organismos de justicia. Eh, bueno, ahora bien, la Organización Mundial de la Salud quizás es el término o la aplicación más con la que quiero que nos quedemos un poquito más a apropiarnos un poquito más de ella, ¿no? La enfoca como el uso deliberado de la fuerza física o el poder. Se fijan que agrega el término poder, ¿no? Ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Fíjense, hay un video que usualmente se comparte en redes sociales y me ha tocado verlo en una y otra vez y pues puede parecer muy inocente eh, y está vinculado con esta definición. Eh, Se lo voy a escribir, no quiero por ahí saturarlos de cosas que ustedes tienen acceso ya y que lo han visto muy probablemente. Es cuando un niño está siendo alimentado por un adulto, de hecho lo han replicado muchas veces, ¿no? El niño rechaza el alimento, estamos hablando de una niña o un niño, hay varios videos de menos de año y medio, ¿sí? Le están alimentando, pues, ¿no? Como cuidadores primarios, pues. Entonces el niño rechaza el alimento y lo que hacen estos adultos es, eh, tienen cerca un objeto con forma eh, con la que se juega, pues puede ser como este niño que tiene un osito de peluche, ¿no?
Entonces Teddy lo agarran las personas, le intentan de dar de comer y el Teddy dice que no, o sea, la misma persona hace como si rechazara la comida. Y frente al bebé lo golpean. ¿Sí? Entonces, en cuanto golpean al objeto, en este caso al oso o a la figura que haya golpeado, regresan otra vez con el bebé o la bebé, le acercan la cuchara y el niño come, la niña come. La mayoría de las personas les entretiene eso, mucho, mucho les entretiene, pero eso denota un desconocimiento del impacto, pues, y de cómo nuestro cerebro absorbe la violencia de una manera que se pudiera decir eh, que fluye de una manera muy natural, pues, ¿no? Para el cerebro de un niño no hay diferencia entre golpearlo él o golpear otro objeto. El cerebro registra la violencia y aparece el daño, pues. O sea, el daño se registra como si se hubiera golpeado el mismo niño. Así, así es esto del poder y de la fuerza física, ¿no? Nosotros no nos percatamos de las afectaciones hasta que conocemos más del tema, ¿no? Cuando ponemos a estudiar un poquito. Entonces ahorita se sabe, por ejemplo, que una de las repercusiones anímicas o emocionales más fuertes que tienen las personas es cuando los cuidadores primarios son los que agreden, ¿no? O sea, cuando un niño o una niña es violentada eh, principalmente por quienes debieron protegerla, papá, mamá o un adulto, el daño cortical, en este caso en las áreas cerebrales, tiene impacto, repercusiones a muy larga escala y de mucho impacto, ¿no? Bueno, ahora bien, la gran pregunta, ¿no? Es parte de la naturaleza humana la violencia. Lo estuvimos platicando cuando vimos el cortometraje de Esther, ¿no? De la niña eh, que padece o vive por ahí cierta forma de violencia social al interior de la escuela y bueno, más otros aspectos en su vida personal que se van sumando, ¿no? Y de su desarrollo. Por ahí platicamos sobre el tema y fue parte de la plática, yo creo que quizás fue la última clase que tuvimos. Y en esa abordábamos esta parte. Eh, Fíjense que es para mí relativamente nuevo. Yo, a pesar de que tengo la licenciatura en psicología y estudio, este tema para mí, yo en mi formación, yo no sabía de esto. Yo era de los que leía teóricos que pues, hablaban de que la violencia era natural, era innata, era un impulso y todo esto. Pero resulta ser que, pues, que no es tan así. No hay un patrón definido, ¿no? Con certeza para asegurar algo así. Se sabe, y lo que sí se sabe con certeza es que es aprendida. Hay un video que me gustaría proyectarles. Vamos a ver si podemos y a ver si YouTube no los bloquea. Bueno. Existe un mito extendido acerca de nuestro pasado. La gente suele creer que nuestros ancestros se pasaban el día guerreando. Creemos incluso que disfrutaban de ello, como si fuera un estilo de vida. ¿Pero qué hay de cierto en esta fábula ancestral? La idea de que éramos los reyes de la jungla es un mito sin fundamento. Parece ser que nuestra vida en la sabana, donde surgió nuestra especie, era mucho más anodina de lo que imaginamos. Algunos expertos aseguran que estuvimos al borde de la extinción. Globalmente no debíamos ser más de unos cuantos miles de individuos. En estas condiciones no teníamos ni fuerzas ni motivos para hacer guerras. Había un escaso botín por repartir. Así que probablemente convivíamos en armonía unos con otros, con pequeñas trifulcas de vez en cuando. Los grandes conflictos armados no tienen nada que ver con estas peleas sin importancia. En realidad, no son un producto de nuestra tendencia a la agresión. En una guerra la mayoría obedece órdenes y los motivos, decididos por unos pocos que no arriesgan sus vidas, suelen ser económicos. Pero ¿cómo pasamos de aquella existencia apacible como nómadas en la sabana a las guerras de la actualidad? La clave está en la invención de la agricultura. Cuando los humanos se asentaron y comenzaron a acumular excedentes de la cosecha, algunos comenzaron también a acumular riqueza. En estas circunstancias, los ataques entre grupos resultaban más provechosos.
Ahora sí que había un botín por el que luchar. La guerra se relaciona, pues, con el poder y la riqueza. Es un invento relativamente moderno. Otra idea sin fundamento que solemos creer es que los primeros humanos no tenían ni leyes ni normas de comportamiento, como si la civilización hubiese sido un invento posterior para evitar que nos salgamos de madre. Nada más lejos de la realidad. La vida en sociedad es una consecuencia de nuestra biología. Las reglas han existido siempre, así como la tendencia a cooperar y al altruismo. En el pasado debía haber alianzas y una intención de suprimir las disputas, igual que ahora. De ello dependía que hubiese comida y seguridad para todos. La comunidad resultó siempre fundamental para sobrevivir en un entorno inhóspito. Y es que la empatía es una respuesta automática. Generalmente en nuestra vida cotidiana la practicamos sin pensar, ayudando a los demás sin preocuparnos previamente de costes y beneficios. Es una conducta innata. La primera forma de empatía nació de la sintonía emocional entre la hembra y sus crías. Frans de Waal. Pues si se fijan, la última frase también es fuerte, ¿no? En el sentido de cuándo nace este círculo o este circuito empático, ¿no? Resulta ser que en términos cerebrales comparten la misma vía, o sea, las mismas áreas que están relacionadas con los actos violentos, o en este caso la palabra correcta, agresivos, eh, están exactamente en las mismas áreas relacionadas con la posibilidad de ponerte en lugar del otro. Entonces pareciera ser que cuando no hay uno es porque el otro está desactivado, es como un switch. Entonces, es bien importante entender que el dialogar o que el aprender a manejar los conflictos se puede aprender, se puede desarrollar, así como se aprendió a resolver con vías no muy pacíficas, también podemos aprender lo contrario. Eso es lo que se sabe en la actualidad, ¿no? Y eso es lo que yo quiero presentarles, ¿no? Un poco sobre eso, ¿no? Ahora bien, hablemos un poquito más de la violencia, cosas que ustedes ya saben, ¿no? Cuando hablamos de tipos de violencia, los teóricos en la actualidad no las reducen a una sola área, incluso están hablando algunos de 12, otros de 11 tipos de violencia, otros de 15, y las dividen según el daño, según el ámbito en el que se da, o sea, si se da en el sector laboral, se da al interior de una familia, se da dentro de la escuela, eh, etcétera, ¿no? Se da en instancias gubernamentales, en fin, es como el ámbito en el que se da, pero también por el tipo de víctima, es otra de las modalidades en las cuales se puede subdividir, ¿no? Pues va dirigida a niñas, va dirigido a niños, va dirigido a adolescentes, va dirigido a personas mayores o adultos mayores. Eh, y esa es otra de las formas. En el caso de las que más manejamos y que nos ayuda a entender más, sobre todo por el impacto, las repercusiones que tienen, están esta división, ¿no? Que es la física, la económica, la sexual y la emocional o psicológica. En este caso, la forma en la que se da, pues es clara, ¿no? Ustedes creo que no creo que se les dificulte distinguirlas, pues, ¿no? La económica es quizás de las más, cuando yo estaba estudiando la licenciatura se empezó a hablar de ella, ¿no? No se había mirado como tal, pero se empezó a entender un poquito mejor, ¿no? Y es cuando aparecen las figuras de poder, es cuando se empieza a estudiar el machismo, por ejemplo, ¿no? Se empieza a hablar de estos temas un poquito más en los noventas, aunque se estaban estudiando desde antes. Bueno, entonces en cada una de ellas hay repercusiones o hay afectaciones muy concretas y que son difíciles de localizar muchas veces en las personas. O sea que es complejo entenderlo de una manera simple, pues. ¿Por qué? Porque hay personas adultas que nos dicen, yo creo que ustedes lo han escuchado, pues a mí me pegaron toda mi vida y nunca me afectó. Sí, yo creo que lo han escuchado, ¿no? Incluso hasta defienden, ¿no? Es que los maestros deberían de golpear a los estudiantes porque a mí me funcionó y yo entendí y que el maestro y etcétera, etcétera. Es, digamos que una naturalización o normalización, dicen algunos, de la violencia, ¿no? O sea,
es lo que me tocó y a mí no me afectó, por lo tanto, no te quejes, pues, no hables del tema, ¿no? Eh, Cada una de las edades, o en este caso del tipo de víctima, tiene su área, ¿no? Tiene sus modalidades y tiene sus variantes. Y obviamente, pues hay elementos que revisar en cada uno de ellos. Es un tema bien amplio, ¿no? Todo esto. ¿En qué nos perjudica cuando normalizamos o hablamos de la violencia, ¿no? Y esa es una pregunta que la dejo ahí, ¿no? Que ustedes podrán también tener sus reflexiones al respecto, ¿no? Pero este cuadro a mí en lo personal me gusta bastante, pues. O sea, porque hay cuestiones que uno no se imagina que están vinculadas cuando ustedes se convierten en adultos a los periodos de violencia que vivieron y que son importantes entenderlas para poder eh, resolverlas de alguna manera, pues buscar ayuda, entender que no está bien eso. Dentro de las consecuencias físicas, obviamente están las lesiones abdominales, torácicas o cerebrales, quemaduras, escaldaduras, fracturas, desgarros y en muchos de los casos la misma discapacidad, ¿no? Cuando el daño fue sistemático, permanente y bueno, todo lo que hemos visto con imágenes y algunas veces cercanas, ¿no? Hay afectaciones de salud mental y problemas de conducta, ¿no? Entonces está vinculada con el abuso de alcohol y drogas, hay depresión y ansiedad, hay trastornos por estrés postraumático, trastornos de la alimentación y del sueño, deficiencias de la atención, hiperactividad, comportamiento de externalización. Este se puede entender con cuando la persona no tiene límites en relación a lo que está viviendo, ¿no? Y todo mundo se entera de lo que está pasando con su vida y de lo que las broncas que trae, pero nunca las atiende, nunca las resuelve, pues. El tabaquismo, pensamientos suicidas, comportamientos suicidas, que es el avance del mismo, y prácticas sexuales de riesgo, ¿no? Aquí hay repercusiones muy delicadas en general, ¿no? Pero luego aparecen las de salud sexual y reproductivas. Hay personas que vivieron violencia y que tienen embarazos involuntarios, o sea, no planeados, complicaciones en el embarazo de manera espontánea, hay abortos, hay trastornos ginecológicos, hay síndromes de dolor complejo, estos que no tienen razón de ser y que muy extraños y que le duele de tal manera y que no se le quita el dolor hasta tantos días, etcétera, ¿no? Dolor pélvico crónico, VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Ojo, todas estas que están a partir del síndrome de dolor complejo están ligadas ya a una violencia sexual, ¿no? ¿Sí? En los otras pudiera ser que el daño fue afectivo, fue emocional, pero regularmente las últimas, eh, pues hay afectaciones en la vida sexual del adulto o del adolescente en su momento cuando decide algo así y hay mucha dificultad para vivir plenamente ese aspecto, pues. Y pues volvemos a lo mismo, hay que atenderlo. Y por otro lado también hay enfermedades crónicas, ¿eh? Están ligadas curiosamente a artritis y asma, a cáncer, a trastornos cardiovasculares, diabetes, problemas renales, en fin, hasta accidentes cerebrovasculares, ¿no? O sea, hay un montón de aspectos que pueden estar. Yo, cuando empecé a estudiar la licenciatura, quizás era uno de los temas que más me, me impresionaban, ¿no? O sea, me atraían, ¿no? Y una de las cosas que yo recuerdo mucho es que incluso hay retardo en el desarrollo. Se pueden imaginar que un niño que vive violencia afecta su desarrollo físico, está registrado. O sea, hay niños eh, que en cuanto se liberan de círculos violentos, de familias con contextos difíciles, su desarrollo físico se dispara, ¿no? Era un niño chiquito, con quizás mala alimentación, parte de la misma violencia que vivía, y con retardo también para aprender, etcétera, etcétera. O sea, es bien arraigado el daño que se genera cuando se vive violencia a temprana edad, ¿no? Frente a qué estamos, ¿no? Se calcula que en todo el mundo 200.000 homicidios se hacen de jóvenes de 10 a 29 años, lo que supone que el 43% del total mundial anual de homicidios se dan entre jóvenes. O sea, son causas prevenibles. O sea, las muertes de los jóvenes en el mundo se dan por este tipo de circunstancias, ¿no?
Es la cuarta causa de muerte en el grupo de 10 a 29 años y el 83% de estas víctimas es del sexo masculino. Cuando, cuando dicen que el machismo no hace daño, este es uno de los datos que es normal, etcétera. Este es uno de los datos que más me gusta recordarles, pues. Hace tanto daño que hasta entre nosotros nos matamos, pues, ¿no? Por cada joven asesinado, muchos otros sufren lesiones que requieren tratamiento hospitalario. Según un estudio, entre el 3 y un 24% de las mujeres declaran que su primera experiencia sexual fue forzada. Es un dato altísimo. Cuando las lesiones no son mortales, la violencia juvenil tiene repercusiones graves, que a menudo perduran toda la vida en el funcionamiento físico, psicológico y social de una persona. Es difícil, ¿no? Es difícil. Un contexto violento entre adolescentes, desligarse de él es complejo. La violencia juvenil encarece enormemente los costos de los servicios sanitarios, sociales y judiciales, reduce la productividad y devalúa los bienes. Dense una vuelta por los barrios donde más violencia juvenil hay, pues y van a entender más este último punto. Curiosamente, entre más te acercas a estos puntos donde más violencia juvenil hay, pues más oxos hay, más tiraderos hay, más lugares de acceso a continuar la fiesta te vas a topar los fines de semana y obviamente el vivir ahí va a ser riesgoso, pero muy barato. Nadie quiere comprar casas ahí, no hay escuelas alrededor, el transporte público deja de pasar y eso complica, obviamente, y se vuelve un contexto que alimenta esta idea de que de la violencia no se sale, ¿no? Y ahí naciste y ahí te vas a quedar, supuestamente, ¿no? Vamos viendo unos poquitos de mitos, ¿no? Que es parte del ejercicio de la encuesta que hicimos. Se nace violento, es cuestión de carácter y no puede modificarse esa conducta. Pues es totalmente falso, ¿no? Es un mito. Los jóvenes son los principales responsables de la violencia. Es una mentira total esa, ¿no? Ustedes son un reflejo como muchachos de todo esto, ¿no? Y es importante que los adultos también nos abran los ojos, ¿no? O sea, ustedes están respondiendo con la forma que fueron criados y, en fin, los hombres no sufren abuso sexual infantil, los datos ahí están. También afecta esta cuestión a los varones y, en fin, es totalmente un mito, ¿no? Los hombres no pueden evitarlo, la violencia es sencillamente parte de su propia naturaleza. Ya platicamos totalmente. Las mujeres que sufren violencia sexual o doméstica provocan el abuso gracias a sus conductas inapropiadas. Un mito totalmente. Es que ella se lo buscó, no se debería vestir así. Mentira. Iba a decir otra cosa, pues mejor no. La violencia en la familia es provocada por el alcohol y las drogas. Está presente, pero no es provocada por eso. Sí está muy vinculada, ¿no? La presencia de estas sustancias en muchas de las ocasiones está relacionada con círculos de violencia que se viven al interior de las casas, pero no es exclusivo. Hay familias que viven violencia de una manera extrema sin que exista la presencia de las sustancias. Hay una novela basada en hechos reales que tiene película, es una película fuerte. Yo creo que ustedes la pudieran buscar. Se llama El Castillo de la Pureza. Es una historia basada en hechos reales en la Ciudad de México. Bueno, y pudieran revisarla ahí si quieren alterar un poquito su noche, su tarde y ver algo diferente de cine y un poquito intenso, ¿no? De cine mexicano, pues eso sería un ejemplo para mí, ¿no? Debe haber muchos otros. Y habrá tiempo de platicar un poco más de eso. Es mejor respetar la intimidad de la familia y no denunciar los actos violentos. Los trapos sucios se lavan en casa. No, no, creo que hay formas de denunciar y hay lugares y momentos en los cuales tú puedes mandar una señal para que esa familia sea atendida o para que un integrante de esa familia no permita que se le siga violentando. No se trata de meternos arbitrariamente a la cocina de las casas y señalar cosas, pero sí de ayudarles a despertar. Si yo conozco es mi amigo, la quiero y sé que está padeciendo algo relacionado con, yo puedo hablar del tema con ella o con él y puedo decirle que hay instancias y que eso no está bien y que se puede salir de eso, pues. La mayoría de los abusos sexuales en la infancia y la adolescencia son cometidos por extraños. Negativo. Más del 80%, hasta donde recuerdo, está cometido por personas conocidas. Por eso es tan delicado, ¿no? Esta historia de
cuídate de los extraños y que al niño lo educan para que no se vaya con personas desconocidas. En realidad hay que explicar a un niño y a una niña estos aspectos independientemente de la persona que se trate, ¿no? Que el autocuidado surja de manera natural el niño o en la niña a partir de cualquier circunstancia en la que viva. No pensar que el niño o la niña piense, perdón, que el robachicos o el indigente o el vagabundo es el que le puede hacer daño, ¿no? O sea, eso sí es algo que por ahí se los dejo de tarea con sus hermanitos o con sus sobrinos, ¿no? La violencia familiar es un problema de las familias pobres. Pues no, es otra de las cosas también que se dicen regularmente y pues no es cierto. La violencia es un problema que atraviesa todos los niveles socioeconómicos, todos los estratos, no tiene nada que ver tampoco con nivel educativo. Entonces, en fin, no, falso totalmente. Él es Eduardo Galeano y es una de las personas que más eh, admiro probablemente, pero bueno, independientemente de eso, él tiene esta frase que para mí reduce mucho la problemática que tenemos hoy en día, ¿no? Porque la violencia está plasmada en muchos aspectos cotidianos, no únicamente en los actos que ahorita describíamos. O sea, sutilmente está presente cuando nos subimos al camión, como les decía en la clase, me parece el ejemplo que más me gusta decir, ¿no? O sea, la violencia ahí está, pues, ¿no? O sea, en el momento que nosotros nos apropiamos de un lugar público, de una plaza, eh, o sea, eso es, pues. Por ejemplo, mm, aquí en el barrio mío, pues hay jóvenes y los jóvenes están en el parque, hasta ahí todo bien, pues. Pero en el momento que ellos asumen que las cosas le pertenecen, ahí ya tenemos una bronquita, pues ahí ya tenemos un problemita de violencia, ¿no? Y un problemita que tiene que ser abordado y que se le tiene que poner límites y tienen que entender que esos espacios son públicos y que aunque ustedes y aunque ellos o ustedes sientan que ese es su lugar, deberán de entender que hay más personas ahí. Eh, entonces, la violencia engendra violencia, como se sabe, pero también engendra ganancias para la industria de la violencia, que la vende como espectáculo y la convierte en objeto de consumo. Curiosamente, los movimientos de legalización, por ejemplo, hablando de violencia relacionada con drogas, fueron liberados o fueron acelerados, pues, gracias a que se vio la ganancia económica. Entonces es bien curioso cómo en Estados Unidos, cuando se vio la posibilidad de capitalizar económicamente en ese momento el hecho de consumir o portar cierta cantidad de marihuana, ya no es ilegal, ¿no? En muchos de los casos hay miles de personas muertas para que llegara esa cantidad de marihuana a las manos de los muchachos que están en el parque, pues. Y, en fin, eso sería otro tema probablemente, ¿no? Pero bueno, eh, ya no quiero alargar más el video. Muchas gracias. Va a haber otros, ¿no? Pero este sería el primero con el que vamos a empezar a chambear acá. Bueno, saludos muchachos. Que estén bien.